No. Muy buenas tardes en este día, primer domingo del mes de abril 2024. Aquí en Tizayuca, Hidalgo, la Iglesia Dios es Fiel les saluda, no nada más a aquellos que estamos en presencial en este lugar, sino a todos aquellos que han de escuchar, que han de oír la palabra de Dios a través de este mensaje. Deseamos, y es el sentir de nuestro corazón, pues que Dios, que conoce todas las vidas y los conoce a ustedes y nos conoce a nosotros, Dios es nuestro creador desde el principio de los tiempos, nos tenía conocidos en su corazón, pues toque y traiga conocimiento, sabiduría, consuelo y dirección a la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. Vamos a empezar leyendo una introducción en Ezequiel, capítulo 3, versículo 10. Así dice Ezequiel 3, del 10 al 15. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. Voy a ir haciendo énfasis en lo que a mí me parece relevante. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen y dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Y así permanecí 7 días, atónito entre ellos. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque envías tu palabra fuerte y poderosa. Escuchen o dejen de escuchar, pero tu palabra fluye. Tú estás activo todavía y lo estarás. Eres el Dios eterno, que no has abandonado a tu creación, que estás al cuidado de aquellos que buscan tu nombre, aquellos que buscan conocerte, que estás en medio de sus necesidades, que tú conoces las necesidades de cada uno, que tú sabes, Señor, cómo estás construyendo en ellos el carácter de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. Gracias por esta oportunidad. Gracias por estar aquí, por la salud, por la presencia que hacemos cada uno de nosotros, por el gozo, por la dirección de tu Espíritu. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre del mensaje de hoy es el siguiente: la vida victoriosa en Cristo. De momento yo
pensé, voy a decir la vida victoriosa del cristiano, ¿verdad? Es un título muy llamativo. Pero como dice aquí, el Espíritu me levantó y me tomó y fui en amargura de espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y entonces dije, no es la vida victoriosa del cristiano. Porque el Espíritu me dijo, el cristiano no tiene vida victoriosa. El que tiene la victoria es Cristo. El que tiene la victoria es Cristo. La victoria, la palabra victoria es una palabra que pues viene del latín y habla de aquellas desfiles que tenían los emperadores romanos cuando mandaban a sus legiones a conquistar territorios y pues venían de la Germania o de la Galia o de las tribus del norte con los reyes que habían sometido, y era un desfile allí en Roma, donde el César estaba en lo más alto, ¿verdad? Las tribunas, rodeado de su gloria, y pasaba el desfile de victoria, y el victorioso general iba al frente con los prisioneros que había tomado y los despojos. Y se le llamaba la victoria. Y muchas estatuas y muchos monumentos se levantaron y se han levantado, son parte del patrimonio de la humanidad, de victorias. Levantan las victorias. Pero nosotros, ¿qué victoria estamos celebrando? ¿Y cuál es la vida victoriosa? ¿Por qué le podemos llamar una vida victoriosa? Si vemos nuestra propia vida, ciertamente no tiene nada de victoriosa. Perdónenme, yo creo que a lo mejor la tuya sí, pero la mía es una vida difícil, lucho, estoy en búsqueda de un asidero, de algo poderoso que me levante de mi estado de miseria, esa es la verdad, de mi estado de miseria. Y lo he encontrado en Cristo. Entonces el victorioso no soy yo, no puede ser, el victorioso es Cristo. Y para empezar vamos a una cita en Gálatas 3, del 26 al 29. Es como una cita que nos bautiza, que nos va a dar un baño, ¿verdad? Gálatas 3. Y dice así: pues todos sois hijos de Dios. Vean por qué somos hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. A ver, repaso. Cada cita, es como una piedrita que se va edificando un edificio de conocimiento. Entonces, la base es esta. Gálatas 3:26. Porque todos sois hijos de Dios, pero hay una condición, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí ya van dos cosas importantes que dije. Hijos de Dios, pero hay una condición, por la fe en Cristo. Los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos.
Y aquí entramos en términos que son importantes porque no dice estáis vestidos, dice revestidos, o sea que hay una vestidura sobre la vestidura que tú traes, que te da identidad. Y viene a confirmar algo, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. En la época del apóstol Pablo, que escribió la carta a los Gálatas, Galacia, en Turquía actualmente, los estratos sociales eran muy, muy marcados. Y o eras judío o eras griego, o sea, gentil. Estaba dividida la sociedad en judíos o gentiles, y les llamaban griegos. También eras esclavo o libre. O eras esclavo o eras libre. O eras varón o eras mujer. La sociedad estaba dividida. Dice, porque todos vosotros sois, vamos a leerlo en voz alta, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miren que la sociedad moderna se viste a través de leyes, a través de edictos, de darle igualdad a las personas, como si fuera la gran novedad. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hace 2000 años un escritor, Pablo, escribió esto de parte de Dios. Todos vosotros sois uno. O sea, uno. No hay diferencia. No hay diferencia entre mujer y hombre. No hay diferencia entre pobre y rico, siervo y amo. No hay diferencia entre judío y extranjero. No hay diferencia de nacionalidades. Ahora que pues va uno al centro de la Ciudad de México y ve pues a los de Centroamérica, del Caribe, ya es muchas nacionalidades que encontramos en la calle aquí en México. Dios dice, todos vosotros, todos sois uno, pero hay una condición, en Cristo, en Cristo. Y aquí el en va tomando una relevancia muy importante. Y por eso es que el Espíritu me dio dar el título, La vida victoriosa en Cristo. Poco a poco nos vamos empapando de ese concepto, que es ciertamente fundamental. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, aquí ya pasó, fíjense, los que son muy observadores de las palabras, y bueno, yo aquí veo abogados que para los que las palabras son importantísimas en los contratos y todo, pues en la Biblia también son muy importantes las palabras. Y dice, si vosotros sois de Cristo, o sea, cambió en Cristo a de Cristo. Una pertenencia. Primero en, ¿qué te habla de en? En Cristo. Es un nivel. Y luego dice de Cristo. Pertenencia. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto le da seguimiento a una doctrina que estaba explicando el apóstol en Gálatas, de que Abraham recibió la promesa de Dios y todos los que son de la fe, pues son hijos de Abraham y herederos, pues de la promesa, ¿verdad? Un poquito para aclarar.
Gálatas 4, del 3 al 7. Ahí adelantito. Dice, así también nosotros cuando éramos niños, y la Biblia habla de niños, niños en la fe, niños en Cristo, que estamos empezando a abrir la Biblia, a conocer de las doctrinas. Dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cuál es la doctrina que traemos en nuestra mente antes de venir a la Biblia y conocer de Dios? Pues todo lo que aprendimos en la escuela, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, carrera, especialidades, en fin, la doctrina del mundo, todo lo que aprendimos del mundo, ¿verdad? Y dice que la Biblia lo define como niños, éramos niños. Y esas doctrinas del mundo nos mantenían bajo esclavitud. Dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ah, caramba, entonces quiere decir que, pues sí, ya hemos visto, por ejemplo, que, bueno, ya estudiaste la licenciatura, pero pues te falta la maestría. Ya estudiaste la maestría, pues te faltan las especialidades. Ya estudiaste esto, pero no conoces de esto. Ya, y nunca estás completo. Estás como en una esclavitud. Nunca te sientes satisfecho. Yo lo he observado, yo lo he vivido. Los rudimentos del mundo nunca satisfacen. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y hay un tiempo en el cual viene el cumplimiento para cada uno de nosotros, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí, qué bueno que hay, cuando menos una abogada, no sé si alguien más, pero este es un contrato. Dice que el que estaba bajo la ley estaba bajo la ley y tenía que cumplir la ley. Pero vino el Hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, en cumplimiento de la ley, y nos llevó a un nivel que le llama adopción de hijos. Y ya en ese nivel, dice, cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La palabra Abba en hebreo es papá, papito. Es llamarle a Dios un Abba, mi Padre. Pero para que eso suceda, tiene que venir el Espíritu del Hijo y tomar posesión de tu corazón. ¿Por qué de tu corazón? Lo dice la palabra. Por cuanto sois hijos, primero hay que ser hijo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. No es tu espíritu. Tú tienes una vida espiritual, tú tienes un espíritu, eres espiritual mi cuerpo. Es el Espíritu de su Hijo, del Hijo de Dios, Cristo el Señor, el Espíritu Santo, que te hace clamar, papito, papá. Reconocer a Dios como Padre. Padre tuyo, no nada más el Padre de la humanidad o el Padre del universo. Tú, papito, con quien tú te identificas como hijo. Y entonces concluye, así que ya no eres esclavo. ¿Por qué esclavo? Porque éramos esclavos de los rudimentos del mundo. Lo acabamos de leer, ¿se acuerdan? Ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y si hijo, eres heredero
Yo estaba leyendo las leyes de las herencias, abogados, las leyes de las herencias materiales de este mundo son complicadísimas. Hay que pagar muchos impuestos, hay que hacer muchos escritos, hay que litigar, etcétera. Y para heredar un terreno, una casa o aún lo que hereda son deudas. Pero aquí no. Dejas de ser esclavo y pasas a ser hijo. Y hijo también heredero. Heredero. No hay que litigar. Eso ya se resolvió. ¿Y saben dónde se resolvió? En un monte donde se crucificaba a la gente. Y se llevó a un inocente y se le crucificó allí. Y él voluntariamente murió por ti y por mí. Allí se resolvió el asunto, allí se litigó, allí la justicia de Dios se hizo efectiva. Y ahora podemos ser también herederos de Dios. Pero hay un agregado, léanlo. Por medio de Cristo. El mediador, llámale como quieras, albacea, pero más que eso, por causa de él, es que somos herederos de Dios. Lo que eso significa que todavía no lo sabemos. Hago un resumen. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, pues ya no eres esclavo, sino hijo. La muerte expiatoria de la cruz es la base para la recepción del Espíritu Santo y reconciliación con Dios. La presencia de Cristo el Señor en nosotros, esa presencia que ya leímos cómo llega a nuestra vida, produce un bendito fruto en el resucitado. En Juan 6, versículo 54, y yo le pido al Espíritu Santo, le pido a Dios a través del Espíritu Santo que me dé el uso del tiempo y de las palabras para que este tema tan especial, un tanto Juan 6, ya lo tenemos, Juan 6, 54. Está uno de los textos más difíciles de entender del Nuevo Testamento. Los discípulos no lo entendieron en su momento. Juan 6, 54. Dijo Jesús en una enseñanza muy poderosa: el que come mi carne, vamos a leerlo en voz alta todos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pues los discípulos no entendieron, aunque él no inventó, él tomó un texto del Antiguo Testamento, del Levítico, capítulo 8, versículo 31, no lo busquen, pero si quieren anotarlo, los que son así muy estudiosos y siguen las citas. Y en el Levítico 8:31, Dios le pedía a los sacerdotes que de los sacrificios podían comer la carne de los sacrificios. Había ciertas reglas, pero podían comer la carne de los sacrificios. Entonces, aquí Cristo estaba hablando de su futuro sacrificio, que él iba a ser sacrificado. Pero obviamente no era comer literalmente su carne, como lo era en el Levítico, sino era
pues compréndelo, el Espíritu Santo te lo ha de revelar. El que come mi carne. Y luego algo más complicado, bebe mi sangre. En el Levítico decía que estaba prohibidísimo comer la sangre, beber la sangre. Entonces los discípulos dijeron, ya enloqueció el maestro, ¿cómo de que comer su carne y beber su sangre? Pero dice que en mí permanece y yo en él. Es una condición que puso el Señor. Comer su carne y beber su sangre. En mí permanece y yo en él. Lo amplía diciendo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Da un ejemplo que lo iban a entender los discípulos. El maná, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y no lo dijo en cualquier lugar, lo dijo en una sinagoga, enseñando en Capernaum. Aquí hay una condición para que se dé esta palabra que se llama, pues, la penetración, la reconciliación, la identificación, intercompenetración. Si lo entendemos, y más que intelectualmente, sino en nuestro espíritu, hemos dado un gran paso, muy importante en nuestra vida. Y puedo adelantar unas observaciones. El estilo de vida de Cristo que la Biblia nos pide vivir, solo lo tiene Cristo. No lo busques en ti, solo lo tiene Cristo. La vida que Dios nos pide vivir, solo viene de Dios. Querer imitarla o falsificarla es un fracaso. Podemos poner muchas reglas y decir, bueno, ¿cómo vivía Cristo? Pues se paraba a tal hora, vamos a imitar a Cristo. Nos vemos ridículos. Cristo iba por los campos, pues vamos a los campos y vamos a predicar en los campos. Nos vemos ridículos. Cristo resucitó un muerto, pues vamos a resucitar muertos. Querer imitar la vida de Cristo es un fracaso. Sin embargo, no hay otro camino. Jesucristo es nuestra vida para hacerlo todo. Vamos a regresar un poquito a lo que significa la resurrección. A partir de la resurrección, es posible una intercompenetración completa en la vida de resurrección del Señor, divina y personal, con el creyente. Esto no Cristo lo anunció en Juan 6, pero no entró en vigor hasta que Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó, abrió la posibilidad de tener esa intercompenetración completa. No es imitación. No vamos a imitar a Cristo. No vamos a copiar lo que Cristo hizo. Nos vamos por medio del Espíritu Santo, que ya lo leímos en Gálatas, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo.
por cuanto somos hijos. Y ya no somos más esclavos sino hijos. Ahora aquí el punto es, ¿lo crees? Para que esto se haga realidad, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que esta compenetración se puede dar? ¿O dices, no, pues está difícil? Yo nunca voy a ser como Cristo. Y empezamos a poner limitaciones. Empezamos a dudar. Empezamos a no creer. Sin embargo, ¿verdad? Esta impenetración completa es la que trae un fruto verdadero de Cristo con el creyente, Cristo en el creyente. El verdadero fruto se da gracias a esta compenetración. Ahora, la manera de entender la frase en Cristo, Pablo la menciona 164 veces en la Biblia. Dice que Corintios dice que en Cristo somos santificados. Romanos dice que en Cristo somos justificados. En Cristo tenemos libertad. Efesios dice, tenemos una unión en Cristo. Tenemos plenitud en Cristo. Tesalonicenses, glorificación en Cristo. Todo lo importante que la Biblia menciona que va recibiendo el creyente no es por sus méritos del creyente, sino es en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿A qué nos lleva esta enseñanza? Esta enseñanza nos invita a dejar el individualismo tan común en el hombre no redimido o inmaduro. Decimos, prefiero caminar la vida a mi manera, incluso mi cristianismo lo quiero llevar a mi manera, lo voy a intentar, pues ya si me equivoco ni modo, Dios me perdona. Y entonces somos el cristiano que pues, nos está perdonando el Señor a cada rato. El Señor proveyó en la cruz pagar por nuestros pecados y lo ha hecho, ha cumplido. Por la fe, tú estás perdonado. No solo de tus pecados cuando recibiste a Cristo, sino de todos los que has cometido después. Estás perdonado, pero no estás viviendo en Cristo. El potencial que Dios tiene para ti no se está materializando por el individualismo tan común que existe en el hombre. Tenemos que dejar de idolatrar el individualismo, ese concepto de... Yo veo que los papás hoy en día ya no le dan órdenes al niño, le preguntan qué quiere. Hijo mío, ¿qué quieres? No, pues un helado. Vamos por el helado. ¿A qué quieres jugar? Pues llévenme a la feria. Lo llevan a la feria. Estamos convirtiendo, ¿verdad?, niños individualistas. Estamos poniendo el ego, el yo, en primer lugar. Y así estamos nosotros como cristianos individualistas. ¿Y yo para qué voy a la iglesia? Voy a leer mi devocional yo solo. Individualismo. La resurrección corporal de Cristo significa que el Redentor había vuelto a tomar la plenitud de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana había caído en una degradación tremenda. Viene Cristo, el postrer Adán, y levanta esa naturaleza humana al nivel que Dios la había establecido y más, inmortalizándola,
transfigurándola y glorificándola. En Él. Así exaltado a la diestra de Dios, Él es el principio, creador y cabeza de la humanidad redimida y espiritual. El único líder que puede existir, la única cabeza que puede existir a la humanidad, porque representa el plan de Dios para las edades. Por medio de Cristo resucitado, la humanidad va a ser transformada, créanlo, pero solo por Él, por medio de Él. Y pasaremos por el reino milenial y llegaremos hasta los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén celestial en las edades, gracias al Cristo resucitado. Y aquellos que hayan decidido vivir en Él, que hayamos decidido vivir en Él. No en nuestra individualidad, no en nuestra manera de ver las cosas, sino en Él. La victoria de Cristo sobre la muerte no es un evento temporal, es eterno. Él nos está ofreciendo una vida eterna, ya lo leímos. El Padre lo levantó, dice Romanos 6:4, lo consultan. Cristo lo realizó en Juan 10, del 17 al 18, por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser la resurrección de los creyentes? Miren, en el estudio de Mateo 27 vemos que cuando el Señor resucitó, también resucitaron en Jerusalén muchos santos que anduvieron mostrándose. Y esto es nada más una manifestación de Dios, de un ejemplo, una probadita de lo que será la resurrección de los creyentes. Vamos a ver 1 Corintios 15, del 3 en adelante. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 4. Que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. Muchos todavía viven, otros ya no, y después a Jacobo y después a todos los apóstoles, y dice Pablo, como al último de los abortivos me apareció a mí, le apareció a él. Argumentación, 1 Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿y cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El apóstol Pablo lo argumenta de esa manera. Si tú no crees en la resurrección de Cristo, tus pecados siguen en ti, vana es nuestra fe y todo lo que hacemos es vano. Mas Cristo resucitó. Cristo resucitó y dice el versículo 21, 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, que pecó, todos mueren, también en Cristo. Vamos a cada vez que aparezca en Cristo lo vamos a decir todos juntos. En Cristo todos serán
vivificados, cada uno en su debido orden. Aquí viene la pregunta. Pero antes de eso, vamos a sacar algunas conclusiones. El estilo de vida de Cristo solo lo tiene Cristo. Amén. La vida que Dios nos pide vivir solo viene de Dios. No la busques aquí en los hombres. Querer imitarla es un fracaso. Jesucristo es nuestra vida para hacerlo todo. Ahora vamos, la palabra de Dios no nos deja con dudas. Filipenses 2:12. Amén. Van a ver qué bonito es Filipenses 2:12. Yo no lo entendía. Anoche el Señor me lo explicó. Filipenses 2. Es que el que dice Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Ocupaos de vuestra salvación. Filipenses 2:13. Ah, sí, bien, sí, andaba yo cerca. Amén. Lo leo desde el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y yo leía esto, y creo que tú también, y pues decías, me tengo que ocupar de mi salvación, yo. Y tengo que pues, tener temor y temblor. No sé qué significa eso, pero parece muy solemne. Que los tiempos en que lea yo la Biblia, pues esté muy serio. No sé, no entiendo qué significa temor y temblor. Pero no lo vas a entender si no lees el versículo 13, porque dice, ¿por qué? Y el por qué es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eres tú. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Wow! Ahora sí ya entendimos, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a hacer con temor y temblor? Porque es producto de la acción divina. Y todo lo que tiene que ver con la acción divina, pues hay que tener todo el respeto, el temor y temblor, porque Dios va a hablar en tu vida. Y yo decía, Señor, ahora ya entiendo, porque yo no tenía éxito en intentar vivir el modelo de vida que tú nos propones vivir. Yo no tenía éxito, yo no sé tú, pero yo no. Porque sí me ocupaba con temor y temblor, pero no entendía. O sea, leía yo la Biblia con mucha seriedad y tomaba notas y todo. Pero no era yo, era Dios. Y Dios tiene dos cosas en nosotros. El querer produce en nosotros, el querer, primero el querer. Es una decisión interior, que tú quieras. Y ahí es donde muchos nos atoramos, no queremos. Y tenemos que venir con Dios y decirle con temor y temblor, Señor, no quiero. Ya sé que tengo que hacer eso, me lo estás mostrando,
Pero Señor, yo no quiero. Tengo que dejar esto, tengo que hacer lo otro, no quiero. Y entonces vienes de rodillas ante Dios y dice, produce en mí el querer. Si llega el pastor y te da un par de cocotazos para que quieras, ¿verdad? No funciona. Si tu pareja, tu familia o aún la ley del mundo te quiere corregir, no funciona. Tienes que venir y pedirle a Dios, dame el querer, dame que quiera. Y Dios lo hace. Por eso te ocupas con temor y temblor, porque vas a estar tratando con el Dios Todopoderoso. Y le vas a decir, dame el querer, Señor. Dame el querer. Querer dejar el pecado, querer dejar la holgazanería espiritual, querer dejar todo para que los demás lo hagan, querer. Dame el querer ser lo que tú quieres, querer ser esa persona ejemplificada en Cristo que resucitó en perfección. Murió en humillación y resucitó en perfección de gloria. Y Él es nuestro modelo y Él es el que nos pone el querer. Y ya que el Señor obra en ti el querer, entonces viene el hacer. Acompáñame, Señor, en hacer esto. Ayer fui al centro de la Ciudad de México. Andaba yo buscando unas cosas y dije, creo que por allí, por el Salto del Agua, por esa zona, lo voy a encontrar. Y pues, hacía tiempo que no iba yo por allí y empecé a ver que pues, había mucha gente, era pues el sábado, mucha gente de todas nacionalidades, de Centroamérica, de Venezuela, etcétera, y los mexicanitos de siempre. Allí, y gente que iba comprando y digo, bueno, Señor, ponme el querer venir aquí a repartir folletos de evangelización, no sé, predicarle a esta gente. Se ve que no te conocen, andan sobreviviendo. Yo no quiero. Yo quiero estar en la comodidad de mi sala leyendo la Biblia, pero ponme el querer. Ponme que quiera. Y me dijo el Señor, lo voy a hacer, te voy a poner el querer y te voy a acompañar en el hacer. Oye, pero tengo mis años y yo andar allí. Dijo el Señor, no importa. Cuando yo pongo el querer, también pongo el hacer. Y hay una tercera condición, por su buena voluntad. Todo está ahí. Todo es producto de Dios en nosotros obrando. Dios obra en nosotros, de modo que podamos y que queramos y que lo hagamos. Sin embargo, una fe errónea está centrada en la visión del hombre 100%. Me parece a mí que lo importante sería hacer esto. Pues que, bueno, si la familia no quiere ir a la iglesia, pues vámonos. La unidad familiar es importante, pues vámonos a tal lugar a pasear. Empezamos a tomar decisiones de hombre y no vamos en temor y temblor delante de Dios para que ponga en nosotros así mismo el querer como el hacer. Una pareja que me evangelizó así en persona,
usaba mucho este versículo y yo no lo entendía mucho. Es que el Señor va a poner en ti el querer como el hacer. Me sentía yo agredido. Pero en la medida que he caminado en el Señor, veo que no hay otra forma. Si no viene de Dios, si no lo pone Él, y Él quiere ponerlo, pero yo tengo que ocuparme con temor y temblor de tener un contacto real con mi Dios. Un contacto real, por medio del cual el Señor me hable, trate conmigo. La pregunta es, ¿tú crees que Dios puede? ¿Tú crees que Dios puede tratar contigo, tratar con tu vida? ¿Tú crees que Él puede hacerlo? ¿Tiene las credenciales para hacerlo? ¿Vale la pena presentarnos delante de Él con temor y temblor para oír su voz como el profeta Ezequiel, verdad? El profeta Ezequiel no quería ir con esos que Dios los mandó, eran muy necios, aunque eran del pueblo de Dios, estaban allí lejos de su patria, habían sido expatriados y muy amargados. Sin embargo, Dios le dijo, ve y háblale a los amargados. Es lo que leímos, ¿verdad? Y no quería, pero dice, yo te voy a poner las palabras. Y no quería, y el Señor con mano poderosa, y fue. Y al final se sentó con ellos y compartió su vida. Y seguramente le platicaron por qué estaban amargados y el profeta, ya eso ya no lo dice, pero se sentó con ellos, dice el texto, y estuvo con ellos. El punto es, ¿crees que Dios puede? ¿Tú crees? Amén. Antes de tener la cena del Señor, vamos a orar. Iba yo a seguir la predicación con lo que pasó con Pedro después de la resurrección, pero bueno, eso ya será para que alguien lo tome o posteriormente se predique, ¿verdad? De que Pedro pues no quería, se fue a pescar, el Señor fue a Galilea, le ofreció pescado, trató con él y luego Pedro pues ya se volvió obediente y obedeció cuando el Señor lo mandó, ¿verdad?, a diferentes tareas y había mucho fruto en lo que hacía Pedro. Pero en principio él no quería Pedro, hasta que creyó. Cuando Pedro creyó, ¿y saben por qué creyó Pedro? Curiosamente, Pedro no creyó por la resurrección. Pedro creyó cuando el Señor le dijo, tira las redes aquí y pesca. Era pescador Pedro y dijo, no, Señor, ahí no hay pescado, tú tíralas. Y sacó la mayor cantidad de pesca que jamás en su vida había pescado Pedro. Y dijo, sí creo. A veces necesitamos, no nos basta la resurrección, no nos basta la gloria del Señor manifestada en ese monte, ¿verdad? De la cruz y la resurrección. Necesitamos que el Señor se manifieste en algo específico. Yo lo necesité, yo reté al Señor, le dije, Señor, si tú te manifiestas en este problema que tengo, te voy a seguir. Y en vez de darme un coscorrón el Señor por necio, se manifestó. Qué grande es el Señor que trata con los necios, como yo, para que nos volvamos humildes. Para que nos volvamos humildes. Bueno, Pedro. Queda la pregunta, ¿tú crees que Dios puede? Vamos a orar.
Señor, esta pregunta, ¿tú crees que Dios puede? Implica que comamos tu carne y bebamos tu sangre. Que tu esencia, que tu ser se compenetre de tal manera en nosotros para que tu santidad, para que tu libertad que traes a nuestra vida, porque antes de eso no teníamos libertad, estábamos atados en los rudimentos del mundo, en todo lo que nos había pasado en nuestra vida. Pero tú, en Cristo hay libertad, en Cristo hay justificación. Somos justificados en Cristo. Somos santificados en Cristo. Señor, permite que ocuparnos delante de ti con temor y temblor, respetando tu soberanía y tu grandeza, produzca fruto en nosotros, que traiga gloria a tu nombre, porque tú ya lo hiciste todo y tienes planes maravillosos para todo aquel que en Él cree y que no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, vamos a tomar tu cena. Simboliza, Señor, tomar ese pan que simboliza tu carne, tu cuerpo, y ese jugo de uvas que simboliza tu sangre. No es tu sangre, no es tu cuerpo.